Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos, grande y maravillosamente. Estamos muy felices de estar aquí en la iglesia del Señor. Lo primero que debo decirles es muchas gracias. Como familia pastoral les agradecemos el que hayan orado tanto por nosotros. Me siento totalmente recuperado y alabo a mi Señor por esa grande bendición y por ustedes, por ser su pastor y tener el privilegio de estar en medio de ustedes, personas tan dadivosas, tan tiernas, tan cariñosas, que nos han dado tanto amor y tanto cariño. Me siento siempre en deuda con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por sus oraciones. Totalmente listos para continuar adelante con el servicio de nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, quiero que hoy hablemos de un gran personaje bíblico. A veces cuando debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús, hay momentos en que decimos, pero bueno, ¿cómo lo hizo Jesús? Yo quiero hacerlo así y debo hacerlo así. Pero hay momentos en que decimos, bueno, Él lo hizo porque al fin y al cabo Jesús era Dios, era Hijo de Dios, y yo no estoy a su altura. Entonces, pensando a veces en este pensamiento, quise preparar un tema de un hombre con debilidades como usted y yo, del cual Él dijo: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo Jesús. ¿De quién vamos a hablar? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como lo soy yo de mi Señor. Y él no lo hizo por vanagloria propia. En realidad el apóstol Pablo lo hizo de una manera recatada, pensando en su vida santa, dedicada totalmente a su Salvador, y lo hizo de buena intención. Y hablemos hoy del majestuoso predicador, apóstol San Pablo, el más grande teólogo de la historia después de Cristo Jesús. Pablo lo conocemos a través de sus cartas. Las cartas son una manera muy particular de conocer a los autores de la Biblia, sus libros, porque allí están sus emociones, sus sentimientos, lo que ellos deseaban, lo que anhelaban, sus sueños, lo que pensaban, sus necesidades, su familia, la cosmovisión que tenían de Dios, de su palabra. Así que el apóstol Pablo lo conocemos muy bien porque escribió más del 50% del Nuevo Testamento. La mayoría le atribuyen a él 13 cartas y no le atribuyen a Hebreos, pero nosotros sabemos por inspiración divina que Hebreos también escribió el apóstol Pablo, así que él escribió 14 epístolas, 14 libros de los 27 que tiene el Nuevo Testamento. Si le preguntáramos a la alta crítica quién es el apóstol Pablo, nos dirían sin lugar a dudas, y lo dicen y está por escrito, que el apóstol Pablo es el fundador de la iglesia cristiana. Él fue el que fundó la iglesia porque él es el que más escribió, de todos el que más escribió. Y porque él es el que interpreta los profundos actos del cristianismo, como lo es la resurrección, como es la vida y la muerte de Cristo, como es la circuncisión, etcétera, etcétera. Bebemos todos de esa fuente del apóstol San Pablo. Pero nada más lejos de la realidad, la crítica. Por supuesto que no tienen razón. Vamos a ver a la luz de sus cartas quién era el apóstol San Pablo. Y les invito a leer una de sus cartas, Filipenses 3, 4 al 7. Si alguien lo ubica primero que yo, entonces tiene el derecho a leerlo. Filipenses 3, versículos 4 hasta el 7. ¿Alguien ya lo tiene? Adelante, hermana. Lo encontró primero. Adelante. Léalo, por favor. 3, 4 hasta el 7. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Allí el apóstol San Pablo nos está diciendo que él, en su parte humana, tiene mucho de qué gloriarse si ese fuera el tema o la necesidad. Él nos está gloriando, pero nos está contando que él es un fariseo de fariseos, que es de la tribu de Benjamín, que él fue circuncidado al 8º día según la ley de Abraham. Es decir, él está diciendo que él fue un hombre irreprensible. En todas las cuestiones de la ley lo cumplió a cabalidad, cumplía todo. Cuando él dice, por ejemplo, que él es circuncidado al 8º día, significa que sus padres cumplieron fielmente el mandato del Señor. No como en otros casos que algunos fueron circuncidados ya grandes, inclusive algunos ya viejos. No, él fue circuncidado, como dice la ley, en el día número 8 después de haber nacido. Es decir, nos habla de sus padres, unos padres apegados a la Santa Escritura y al pacto con Abraham. Cuando él nos dice que él es de la tribu de Benjamín, está diciendo que él era de esa tribu famosa, esa tribu elitista, esa tribu que llegó bien lejos, esa tribu que en las batallas tenía los mejores guerreros para salir, esa tribu que de allí salió el primer rey. ¿Se acuerdan del primer rey de Israel? Saúl. Bueno, de esa tribu salió Saúl y de esa tribu viene el apóstol San Pablo. De hecho, su nombre, Saulo, su nombre hebreo viene de Saúl, en honor al primer rey de Israel. Cuando él dice que es hebreo de hebreos, está diciendo que los hebreos tienen una tradición, y esa tradición es que el que se considera hebreo de respeto, hebreo de tradición, hebreo fino, debe hablar el hebreo, debe hablar su lengua ancestral. Los judíos han andado por cualquier parte del mundo, dispersados por todo el mundo, y ellos hablan la lengua donde nacen, la lengua donde están. Pero el judío ortodoxo, el judío refinado, habla fuera del idioma donde él se encuentra, habla su idioma ancestral, el hebreo, el primer idioma que Dios le reveló al mundo. Así que él hablaba el hebreo, hablaba también el griego, porque él era de Tarso y allí había una comunidad greco-romana. También hablaba el arameo, también hablaba el latín. Se cree que Pablo fácilmente hablaba los 10 idiomas. Era un erudito, había estudiado en Jerusalén a los pies del más grande de los profesores de la época, Gamaliel. Él era de una familia rica porque donde Gamaliel no estudiaba cualquiera, era un estudio personalizado, de alumno a profesor solamente, y eso había que pagarlo caro. Y sus padres quisieron darle a Saulo de Tarso la mejor educación posible. Y seguiríamos hablando de la elocuencia del apóstol San Pablo. Llegó a predicar en el Areópago, está hablando que llegó al tercer cielo. Él no sabe si en cuerpo y alma o en espíritu, pero que estuvo en el tercer cielo. Es decir, seguiríamos hablando de Pablo, de todas sus conquistas materiales, pero él está diciendo aquí que su carta de presentación es que él no se aferra a nada de lo que tenía en forma material y que lo había tenido todo por basura con tal de ganar ¿a quién? A Cristo Jesús, a este crucificado.
Allí tenemos la primera lección del apóstol San Pablo. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, era muy estudiado, era un gran catedrático, pero a eso a él no le importaba para nada. Pablo le importaba que había sido conquistado por Cristo Jesús y que él lo importaba poco todo, y lo tenía todo inclusive por basura, porque él estaba feliz en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿somos tan felices como el apóstol San Pablo al ser cristianos? Nos sentimos tan contentos y tan felices de haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable en la que hoy caminamos, en la que hoy vivimos, en la que hoy nos desarrollamos. El apóstol Pablo decía: yo estoy realmente feliz de haber ganado a Cristo Jesús. Él fue también un hombre malo en este sentido. Él dice: yo fui perseguidor de la iglesia. No era perfecto, no era santo, tenía allí un gran defecto y grave defecto, perseguidor de la iglesia. Pero uno dice, bueno, un hombre tan correcto, tan apegado a las santas escrituras del Antiguo Testamento, un judío de pies a cabal, de pies a cabeza, ¿cómo? ¿Por qué va a perseguir a la iglesia? ¿Por qué va a perseguir a Cristo Jesús? ¿Qué era lo que pasaba en aquella época? Y vamos a mirarlo en el Evangelio de San Marcos. Vayamos a San Marcos capítulo 14, versículos 59 al 65. Si alguien lo busca primero, entonces lo lee. San Marcos capítulo 14, versículos 59 al 65. Dice: Ok. mas ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué haces tú en esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos de necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos te condenaron, ser culpado de muerte. Muy bien. Entendamos un poquito por qué el sumo sacerdote actuó de una manera tan arrebatada, tan grosera. De verdad que se enojó, rasgó sus vestiduras y dijo: es digno de muerte. ¿Qué era lo que a los judíos les causaba tanto celo, tanto odio, de ser capaz de decir: merece morir y vamos a apedrearlo ya? Ellos están interrogando a Jesús. Ya lo habían identificado con el traidor Judas, porque los judíos todos se parecen, todos son muy parecidos. Y claro, estaban en la fiesta y más de 1 millón de judíos estaban allí. ¿Y cómo hacía usted para identificar? Este fue el que dijo ayer. ¿Cómo hace para acercarse a su rostro y saber este es? Y en esa época no había selfies, ni había internet, ni había retratos hablados. Así que tenían que tener una persona que identificara al personaje que necesitaban los judíos, y este fue Judas. Digo, yo me acerco, le doy un beso, y al que yo le dé un beso, cójanlo a él, que ese es. Y claro, Judas era un discípulo, él no se iba a equivocar, y efectivamente no se equivocó. Así que apresan a Jesús con el testimonio de Judas, que era imprescindible para no ir a juzgar a alguien que no fuera Jesús. Número 2. Cuando los llevan al interrogatorio, fue ilegal porque ellos no se podían reunir en la noche. Sin embargo, se reunieron en la noche, no en el lugar donde debían reunirse, pero igual así lo hicieron. Y colocan los testigos a hablar del reo, a hablar del acusado, y los testigos se contradecían. No lograban ponerse de acuerdo. El uno lo acusaba de una cosa, el otro lo acusaba de otra, y no se ponían de acuerdo, y el juicio llegó un momento a un punto muerto donde no iba a avanzar, no iban a lograr darle la pena de muerte que querían para Jesús. Entonces el sumo sacerdote toma él la palabra y él mismo interroga a Jesús. Al interrogarlo,
Él no podía hacerlo, violó la ley allí, sin embargo lo hizo y le pregunta a él: ¿eres tú el Hijo de Dios? No podían hacerle una pregunta al acusado que él se autoincriminara. Sin embargo, él lo hizo porque el juicio estaba perdido hasta ese momento. Y Jesús, claro, él fue como cordero al matadero, no abrió su boca. Pero cuando le preguntaron que si era el Hijo de Dios, él no podía ya quedarse callado. Se había quedado callado con todas las demás acusaciones, pero cuando le preguntaban que si él era el Hijo de Dios, él no podía callar. Ahí tenía que hablar. Y Jesús lo dijo, pero lo dijo de una manera que al sacerdote le enervó y declaró su odio. Le dice: yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, para un judío que sabe las Escrituras, no es como para nosotros, que el Hijo del Hombre podría ser el hijo del vecino, que es un hombre. No, el Hijo del Hombre es un nombre profético que Jesús lo sacó de Daniel capítulo 7. Y el Hijo del Hombre es un personaje divino y celestial, no es humano. Y claro, al ver ellos a Jesús, conocer sus padres, José, María, sus hermanos, decir que no solamente que es Hijo de Dios, que es Dios. Eso le enervaba a un judío, porque ellos eran celosos de la sana doctrina, de que se predicara y se hablara como era. Nadie podía salir por ahí una herejía, porque era muerto por esa herejía. Así que este era un judío que estaba diciendo que él era el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel 7, el que viene a establecer un nuevo reino en este mundo. Oh, eso era demasiado para ellos y no lo aceptaron. Y luego le dice no solamente que era el Hijo del Hombre, sino Jesús le dice: y desde ahora me veréis viniendo en las nubes de los cielos. Si usted estudia la Biblia, en las nubes de los cielos del Antiguo Testamento, el único que cabalga en las nubes de los cielos es Jehová de los ejércitos. Así que para el sacerdote, escuchar de este hombre humano, físico, que lo estaba viendo y tocando, decir que él es un personaje celestial y que cabalgaría en las nubes de los cielos, era ya el colmo. Y entonces rasgó sus vestiduras y de verdad le dio rabia y de verdad se enojó y dijo: no tenemos que interrogarlo más, es reo de muerte y hay que matarlo. Y los demás estuvieron totalmente de acuerdo, porque estaba perturbando y contaminando la doctrina del judaísmo, siendo él un judío. En ese sentido, el apóstol Pablo también persigue a la iglesia, porque él era un judío de judíos. Él era un fariseo de fariseos, era a la letra, a la ley, al testimonio, como está escrito en el pacto con Dios. ¿Y cómo es que un hombre cualquiera va a aparecer diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el verdadero Mesías, yo cabalgaré en las nubes y voy a morir y voy a resucitar? ¿Y cómo así que resucitó un maldito? Porque dice Deuteronomios que maldito todo aquel que muriere en un madero, en una cruz. Y Cristo Jesús murió en la cruz y está declarado maldito aquí. Así que ellos, en su celo, de una manera muy original, muy natural, les daba rabia que alguien dijera esto. Es como si alguien aquí se presentara a predicar y dijera que Cristo Jesús no va a venir, que eso es mentira. Nos levantaríamos, nos colocaríamos de pie y le diríamos: no, bájese, usted qué está haciendo allá. No lo permitiríamos, el celo nos consumiría. Bueno, el apóstol Pablo lo consumía el celo, así que él decía: y tengo que perseguir a esa gente que dice que van a resucitar. Que van a resucitar, imposible, un maldito no va a resucitar. Y que se le apareció al uno y al otro. En ese sentido, el apóstol Pablo, lleno de celo por la causa del Señor, perseguía a los cristianos y perseguía a Cristo. Vamos a ver en el segundo relato del apóstol cómo es que el Señor entonces lo llama. Y vamos a verlo en 1 Corintios 15, 1 al 9. Quien lo tenga, lo lee.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta 9. Adelante, hermano, ya lo tiene usted. Además, os recuerdo, hermanos, que el día que recibiste, en el cual perseveraréis, por este evangelio soy salvo. Y si retenéis siempre esta palabra, no es pecado, no creáis en vano, porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a los apóstoles. Y al último de todos, como aún ha sido al tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Amén. El apóstol Pablo en este relato está diciendo una cosa, pero bien importante, y quiero que la tengamos en cuenta. Él está diciendo que el evangelio que él predica es de primera mano, que el evangelio que él da a conocer a él no se lo enseñó el apóstol Pedro, no se lo enseñó Santiago, ni ninguno de ellos. A él se lo enseñó ¿quién? El mismo Dios del cielo decidió bajar e encontrarse con Pablo y decirle: a ti te necesito para una misión, y usted hará lo que yo le voy a decir, y le voy a demostrar cuánto tienes que sufrir por mi causa. Y usted va a ser el apóstol a los gentiles, usted va a ser el apóstol a los reyes, usted va a predicar mi evangelio donde yo le diga que lo predique, y usted va a sufrir por mí lo que yo le diga que tiene que sufrir. El apóstol Pablo nos está enseñando que él siente que el llamado que Dios le hizo, se lo hizo a él directamente, se lo hizo en primera mano, y que lo que él predica es el evangelio que Cristo Jesús le transmitió a él para que él lo predicara. Él está diciendo que su gloria es que podía ser aprovecharse de ser el padre espiritual de cientos de cristianos. Se cree que Pablo es una de las personas que más discípulos ganó para la gloria del Señor. Yo me imagino el gozo del apóstol Pablo cuando esté en el cielo, para cuando se abrace con el uno, con el otro y todo: Pablo, Pablo, y yo también lo quisiera abrazar. Segundo de Corintios 10:10 nos dice que Pablo en sus cartas es enérgico, un gran orador, un gran predicador del Señor, pero él era bajito, su cuerpo era delgado, él no aparentaba nada, veía mal. Él quedó con un problema en los ojos después del encuentro con Cristo Jesús, que nunca más recuperó sus ojos totalmente. Cuando él no escribía las cartas, tenía un escribiente, y él lo que hacía era firmar abajo de que eran de él, para que reconocieran que eran del apóstol Pablo. Y alguna vez dice: mire con cuán grandes letras los escribo, porque él no veía bien, y quiso y oró al Señor en varias ocasiones por esa enfermedad, y una enfermedad de paludismo que se cree que él tenía, y el Señor siempre dijo: bástate mi gracia. Él era una persona que físicamente no tenía ningún porte, no tenía ninguna presencia, pero lo que él tenía era el poder de Dios dentro de su corazón. Yo no sé qué porte tengas tú, qué porte tenga yo, eso no es lo importante, sino el poder que tengamos de nuestro Padre Celestial. En alguna ocasión a San Agustín le dijo uno de los prelados: San Agustín, mira todo lo que hemos recolectado de dinero del Señor. Ya no podemos decir como el apóstol: no tengo ni oro ni plata. Y dijo el filósofo San Agustín: pero tampoco podemos decir levántate y anda. No es el dinero de una iglesia, no es el dinero de una persona, de una familia, es el poder que tengamos de Cristo Jesús en nuestra vida, lo realmente importante y trascendente. Es que tengamos la certeza que donde vamos, donde caminamos, caminamos con Dios, punto.
aún estemos sufriendo, aún estemos en enfermedad y peligro, como dice el apóstol Pablo, dice, y todo eso, nada me importa, nada miro, y he estado en peligro de muerte, y he estado casi ya náufrago, he estado en que ya me van a matar, me han apedreado, me han dejado como muerto, nada le hago caso, eso no lo menciono, eso a mí no me importa, a mí me importa es Cristo Jesús, mi esperanza. Un hombre entregado total y completamente al servicio de Cristo Jesús. Mismo ejemplo que deberíamos seguir nosotros y tener la certeza que sea el mismo Señor el que nos hable. Porque es muy lindo tener la experiencia de Abraham, nuestro padre en la fe, por ejemplo. Es muy lindo saber que él fue capaz de caminar 3 días hasta el monte con su hijo para matarlo. Y saber que le oraba al Señor, Señor, háblame otra vez, dígame, Señor, otra vez. Yo no sé si sería tu voz, yo no sé, yo tengo duda. Usted me ha mandado a matar a mi hijo, Padre. Y el Señor no le contestó nada. Nada en 3 días. Y él caminó y llegó allí al monte y le dijo, venga muchacho, que yo lo voy a matar a usted. Y llegó allí y Abraham en su corazón mató a su hijo. 3 días pensó en matarlo, sin dudar de que tenía que hacerlo. Y cuando levantó el cuchillo, no levantó el cuchillo para amenazarlo. Nosotros conocemos la historia que el ángel lo detuvo. Pero ya Abraham, en su corazón, había matado a su hijo. Por amor y por fe a su Salvador. Es maravillosa esta experiencia. Pero yo pregunto, ¿quiénes tenemos esa fe? ¿Quién hemos vivido esa experiencia? No la hemos vivido. Entonces de nada nos sirve. Me sirve la experiencia que tú has vivido en forma personal. Aquella que tú dices, yo iba el día por ese camino, me dijeron que era peligroso, que me iban a atracar, pero yo tenía que pasar por ahí. Y yo dije, Señor, en tu nombre voy a pasar. Me encomendé al Señor y yo pasé. Y cuando pasé, nadie me hizo daño, vi personas a mi lado, pero nadie me hizo daño. Y la semana siguiente que pasé por ahí me contaron los vecinos que habían dicho los atragadores que había pasado por ahí un hombre, pero claro que no le habían podido hacer nada porque iba con 2 al lado y lado mucho más grandes que él. Y entonces, ¿quién eran esos que iban a su lado? Los benditos ángeles del cielo. Me emociona contar, por ejemplo, aquella ocasión en que mi compañero Alexis, estando colportando para ganarse la universidad, le tocaba ir a un lugar bien lejano del monte y era peligroso. Y él dijo, no, yo voy a ir a llevar literatura a esa persona, a salvarla para Cristo. Y llegó allá, la señora desde lejos los vio llegar y cuando llegaron ya estaba lloviendo. Así que les digo, quédense aquí, yo voy, les preparo un chocolate, les di el chocolate caliente y sacó 3 tazas de chocolate. Y entonces mi compañero le dice, no señora, yo vine solo, yo estoy solo, no estoy con nadie. Y ella le dice, pero ¿cómo? Si yo cuando vi ahí al frente que usted venían 3, venía uno delante de blanco, usted en el medio y otro de blanco detrás. Y él decía, no, yo vine solo, yo no tengo a nadie, será el Señor que está conmigo. Esa es la experiencia que tenemos que vivir, tu propia experiencia, mi propia experiencia. ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Qué has pasado? ¿Has aprendido no la fe ni el concepto, sino has vivido por la fe? ¿Has caminado por fe sin ver el camino? Esa es la experiencia que un día tenemos que tener por la gracia del Señor. No la experiencia de otros, no la mía, la propia, la que me salva a mí, la que vive por mí, la que está en mi corazón, esa es la que tenemos que tener y recordar para siempre. El apóstol Pablo entonces está diciendo que él es un predicador de primera mano. Vámonos a Gálatas 1:15 al 24 para que estudiemos allí algo importante del apóstol Pablo. Él se prepara primero antes de lanzarse a nadar. Él aprendió bien a nadar y es lo que deberíamos hacer nosotros, primero prepararnos y luego lanzarnos. Gálatas 1:15 al 24, ¿cómo lee? Gálatas fue la primera carta que él escribió, se cree que fue del año 51. Otros dicen que es primera de Lucenses. El asunto es que entre las 2 cartas está la primera que él escribió. Adelante, hermano. Dice así:
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida por carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Amén. Allí está un resumen de su vida. El apóstol Pablo nació en el año 10 de nuestra era, y en el año 34 el Señor lo llama a volverse de judío a un cristiano cabal. Es decir, Pablo se entregó al Señor a los 24 años de edad. Y después de haberse entregado al Señor, de que Dios lo haya llamado y lo haya enfrentado, el apóstol Pablo se quedó unos 14 años preparándose para la gran misión que el Señor le había dado. 14 años se quedó esperando, desde el año 34 hasta el año 47, 48 más o menos, es que él comienza a hacer su primer viaje misionero de los 4 viajes misioneros que él hizo. Recorrió unos 15.000 kilómetros, pero no fue como Marco Polo o Cristóbal Colón, que lo hacían para conocer el mundo. No, el apóstol Pablo lo hacía exclusivamente porque tenía el gran propósito de predicar a Cristo y a este resucitado. A él se llenaba de emoción y de alegría poder ir a alguna parte para predicar el Evangelio. No le quedaba lejos nada. Y en esa época el transporte no era tan rápido como hoy en día, por sobre todo lo hacía en barco, y los viajes en barco eran largos, eran peligrosos, eran delicados. Sin embargo, él, sin temor a nada, siempre avanzó al frente para dar a conocer el Evangelio del Señor. Así que allí el apóstol Pablo nos dice que debemos prepararnos antes de tirarnos al agua para poder nadar y nadar bien. El apóstol Pablo se preparó, Cristo Jesús le enseñó y él lo hizo súper bien, de una manera magistral, que podemos divinamente hoy seguir su ejemplo. Un aspecto más del apóstol Pablo, Gálatas 1, 6 al 14. ¿Quién me lo lee que no haya leído? Gálatas 1, 6 al 14. Miremos allí una acusación que le hacen y la manera como él se defiende. Adelante, hermano. Gálatas 6. 1, 1, 6 al 14. Estoy maravillada de que tan pronto os haya alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya alguno que os perturba y quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros y a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora a favor de los hombres sobre Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si yo he agradado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. 14. Sí, muy bien. El apóstol Pablo allí hace otro resumen de su vida
enfrenta y está diciendo, para mí, dos cosas que quiero que recuerden. Número uno, el apóstol Pablo enfrenta su pasado. De los problemas no se puede huir, los problemas hay que enfrentarlos. Y si es un mal pasado, enfrente su pasado, porque es necesario hacerlo. El apóstol Pablo nunca niega en ninguna de sus comentarios que él persiguió a la iglesia y por eso se siente totalmente mal, pero dice: yo como un abortivo, el Señor también se me apareció a mí. Se le apareció primero a Cefas, a Simón, el que lo había negado 3 veces, y el Señor se le presenta porque lo ama y le dice: quiero reivindicarlo, Simón, adelante, levántate, que yo estoy contigo. Se le presentó a Santiago siendo su hermano, un hermano que creía que Cristo estaba loco, lo había acusado de loco, y sin embargo Jesús se le presenta a Santiago, su hermano, y le dice: mírame aquí resucitado. No sabemos qué le dijo, pero se le presentó porque quería también salvarlo. Se presentó a todos los discípulos, a más de 500 discípulos, argumentando que, dice el apóstol Pablo, algunos todavía viven y pueden dar fe de lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Pero lo segundo que es importante aquí es comprender que el apóstol Pablo no huía de su pasado horrible. Siempre lo mencionó, siempre lo enfrentó y siempre pidió perdón por ello. Y número 2, el apóstol Pablo en esta ocasión está diciendo que él es acusado de agradar a los hombres. Porque claro, la ley judaica se basa en cumplir leyes. El judío hizo un nuevo camino para ir al cielo, el camino de las obras de la ley. Debo circuncidarme al 8º día, debo estar en el templo en las primeras horas, debo ser el último en salir, debo dar limosna, debo ser buen hijo, leyes, cumplimiento de leyes, y eso les daba a ellos la garantía de ir al cielo. Así lo pensaron ellos, estaban totalmente equivocados. Cuando Pablo, después de ser un judío, va y presenta un evangelio totalmente facilista, un evangelio de gracia, un evangelio donde no tienes que hacer nada, ni siquiera cumplir la ley. Tú lo que tienes es que creer en los méritos de Cristo Jesús. Es Jesús el que salva, la ley no salva. La circuncisión de nada aprovecha. Lo que necesitas es aceptar a Jesús en tu corazón, creer en su gracia, en su muerte vicaria por ti, y tu vida estará asegurada en el reino de los cielos. Entonces un judío dice: no, pero caramba, qué facilito. O sea, no hay que hacer nada, pues. No, solamente vivo como quiero y ahora el Señor, que yo creí en Él, me perdona los pecados, me resucita, me lleva al cielo, me da vida eterna, me transforma. ¡Qué facilismo! Usted lo que quiere, el apóstol Pablo es agradar a los hombres. Y él dice: no, Señor, yo no quiero agradar aquí a nadie. De hecho, no me interesa agradar a los hombres, sino agradar al que me llamó a esta luz admirable. Hermanos queridos, allá aprendemos una gran lección del apóstol Pablo. Hermanos, no estamos aquí en la iglesia para agradar a las personas. Estamos aquí en la iglesia para aprender la verdad, identificar la verdad con claridad, identificar mi llamado y comprometerme con ese llamado, que donde estoy, voy y hablo y digo la verdad. El cristiano no está en el mundo para que agrade a los demás y sea un risita con todo el mundo. Para eso están los payasos. Ellos agradan al mundo. Usted y yo no somos un par de payasos. Usted y yo somos un par de cristianos que estamos aquí para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y si la misma familia nuestra se opone, que se oponga. Y si nos voltean la cara, que nos volteen la cara. Pero nosotros estamos para agradar a Cristo. Yo quiero decirles con respeto, hermanos, que hay algunos hermanos que les gusta agradarse a sí mismos. No quieren salir de su zona de confort. Lo digo con tristeza. El año pasado me decía un gran líder de la iglesia: pastor, habíamos cerrado todas las iglesias por orden del gobierno y nos dieron la oportunidad de un plan piloto para algunas, entre ellas nuestro distrito. Y entonces me decía un líder: mire, pastor, si usted nos preguntara en la junta que si debemos abrir la iglesia, yo sería el primero en decir que no la abramos, que es un peligro.
Y hermano querido, ¿usted cree que yo le voy a dar la oportunidad a la Junta de decir que si se abre la iglesia? Eso es como pedirle permiso a la Junta para guardar el Santo Sábado o para devolver el diezmo. Eso no se pregunta, eso no se tiene autorización, se hace si somos verdaderos cristianos. Hay hermanas que dicen, no, pastor, mire, yo quiero llevar la fiesta en paz con mi marido. Mi marido es reacio, no quiere nada con el evangelio. Y yo llevo la fiesta en paz, yo estoy aquí calladita. Hermanas, perdónenme, pero en el nombre de Cristo Jesús les digo que Cristo vino a traer espada donde no la hay. Vino a traer fue guerra, no Señor. Esto es malo. Mire, usted es esposo mío, yo lo amo, lo quiero, no es cristiano, pero usted eso aquí no me lo puede hacer, porque aquí estoy yo y yo represento a Cristo Jesús. Soy una sierva del Dios Altísimo, leo su palabra y no habrá aquí zona de confort, ni de sinvergüenzura, ni de nada. Las normas son estas. Y si eres tú que les toca irse a vivir sola o solo, entonces nos tocará solas o solos, como era el apóstol San Pablo. Pero no podemos decir que voy a llevar la fiesta en paz, que mi zona de confort tengo que mantenerla y quiero vivir tranquilo y satisfecho y cómodo. No, Señor, Dios no te mandó a estar satisfecho ni cómodo. Ese no es el llamado de Dios. Donde usted hable de la verdad, va a encontrar oposición. Le va a decir gente, no, eso no es así, usted es una fanática, eso es mentira. Y usted va a abrir la palabra de Dios y dice, mire, aquí dice, aquí está escrito, y yo por este escrito me muero, pero no cedo ni un solo paso, porque soy una sierva del Dios Altísimo. Cuando usted se presente, hermana y hermano, diga, soy siervo del Dios Altísimo, mi nombre es fulano de tal y estoy para servirle. Pero presentémonos como unos siervos de Dios. Ese era Pablo, era un siervo de Dios y no estaba dispuesto a agradar a nadie y lo perseguían para matarlo. Era pena de muerte la que lo habían declarado a él los judaizantes. Y él decía, no me importa, que me maten cuando quieran, pero de la verdad, de esa verdad revelada de Cristo Jesús, yo no voy a ceder ni un solo centímetro. No estoy para agradar a ningún hombre. Digo la verdad al que le guste bien y al que no le guste también. Pablo no era un grosero, seguro que no. Era un hombre educado, era un hombre acabado, de pensamiento bien educado, pero él cuando tenía que hablar, hablaba y presentaba la verdad con valor. La verdad como está aquí en la palabra de Dios. Yo no sé de qué manera usted y yo presentemos la verdad, pero yo sé de cristianos que en un ambiente mundano no quieren que nadie sepa que es un cristiano. Claro, porque es que ni siquiera debería estar ahí. Entonces, ¿cómo va a descubrir yo soy cristiano? Le van a decir, ¿qué hace aquí? Si tiene lugar para usted, váyase. Pero como él quiere estar ahí, entonces vea, calladito. No estamos para estar calladitos. Estamos para defender la verdad. Colóquese del lado de la verdad. Y si le cuesta la vida, en el nombre de Cristo Jesús, la hallará. Y el que conserva la vida por su zona de confort, ¿qué le pasará? La perderá. Es que este es un asunto de vida o muerte. El cristianismo ha sido siempre de vida o muerte. Esto no es ahí un pañito de agua tibia. No, el cristianismo es serio. Esto compromete la vida, compromete tener que morir en algún momento, y lo haremos con valor, porque Pedro lo hizo y Pablo también fue decapitado en el año 67. 3 veces fue preso y se mantuvo fiel a lo que él predicaba. Nunca se retractó. No, lo que dije, lo dije porque aquí está escrito. Fue lo que me reveló Cristo Jesús. Y nunca se retractó. Jamás. Y todos los héroes bíblicos, ninguno se ha retractado. No nos retractemos, usted y yo. Sigamos ese ejemplo de valor y valentía. Último tópico, y ya tenemos que terminar, pero aquí tengo material para todo el día. Vayámonos a hablar de lo que consumía el apóstol Pablo, lo que era su vida, su pasión. 1 Corintios 9, 13 al 27. 1 Corintios 9, 13 al 27, y con este tópico terminamos, para que miremos lo que consumía el apóstol Pablo, lo que debe consumirte a ti y a mí de la vida cristiana. Alguien que no haya leído, lee 1 Corintios 9, 13 hasta el 27. Ay, ¿me quiere leerlo? Vamos, ayúdanos por favor.
Gracias. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo, y los que sirven al altar con el altar participan? Así también ha ordenado el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de ninguna de estas cosas he usado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. Porque aunque predique el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicare el Evangelio, por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré. Mas si por fuerza la dispensación del Evangelio me es encargada, que pues en mi galardón cierto he predicando el Evangelio. Ponga el Evangelio de Cristo de balde, por no usar mal mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar más. Me he hecho para los judíos con judíos, para ganar a los judíos, para los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, para los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley a Dios, mas bajo la ley a Cristo, por ganar a los que están sin ley. Me he hecho para los débiles como débil, para ganarle a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en la carrera, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo alcancéis. Y todo aquel que ejercita en la lucha es sobrio en todo, y aquello que lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quisiera hiriere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que predicando a otros no sea yo mismo reprobado. Gracias, mi hermano querido. Aquí el apóstol está hablando de su gran pasión. ¿Cuál era? La predicación del Evangelio. Esa fue su gran pasión de su vida. Eso le llenó sus 17, 18 años de ministerio. El apóstol Pablo fue sacrificado en el año 67, es decir, a los 57 años de edad. Fue cristiano unos 30 años aproximadamente, 32 años, y esos años fueron todos dedicados al Señor, con alma, vida y sombrero. Y el apóstol está diciendo que él dio una gloria, y la gloria era que él estaba dispuesto a todo por Cristo menos a cobrar por predicar, porque él decía: yo
¿Cómo voy a cobrar por lo que yo hago con tanto amor, con tanta delicia, con tanto gozo? No, esa gloria no me la pueden quitar a mí. El obrero tiene su salario, pero yo no me voy a aprovechar de eso. El apóstol Pablo estaba convencido que él debía ser un voluntario de la palabra de Dios. Y aquí todos somos voluntarios, y aquí todos somos como el apóstol Pablo. Estamos entregados a una causa, a la predicación del Evangelio del Señor. Hagámoslo por testimonio, hagámoslo por palabra, por ejemplo, por precepto. Hagámoslo como podamos hacerlo cada cual. El apóstol Pablo dice: yo me hago judío con los judíos, y ya no soy judío, yo soy un cristiano. Pero yo me hago como el judío, como si estoy con ley, aunque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero para ganar a aquellos que están bajo la ley. Y me hago como si estuviera sin ley para aquellos que están sin ley, para ganármelos a ellos. Es decir, el apóstol Pablo tenía un interés personificado en cada persona que se encontraba. Si Pablo se encontraba un campesino, entonces le va a hablar de la semilla cuando se siembra y luego sale una matica totalmente distinta a la semilla. Es un nuevo cuerpo que Dios le reviste, pero la semilla ahí va, ahí viene en su genética. Así le predicaría a un campesino, y si le hablaría a un comerciante, entonces le hablaría del ingreso, de la ganancia, y que nuestra ganancia está ahí en ir a la patria celestial, y le adaptaría el Evangelio a cada persona. Necesitamos que tú y yo nos interesemos de una manera genuina por cada amigo, por cada amiga, por cada persona que conocemos, y le prediquemos el Evangelio de tal manera que nos entiendan. Si es un cantante, tendremos que cantarle el Evangelio, se lo cantaremos para que disfrute de la música y entonces se enamore. Tengo un amigo que se enamoró del himno de los diezmos. Yo nunca pensaría en que ese himno es muy bonito, y él le encantaba: traía del silencio, no sé cantar, pero ustedes sí saben. Y él, enamorado de ese himno, y de ese himno se enamoró, y con ese himno se bautizó. Cada cual no sabemos. El punto es, mis hermanos, estamos llamados a predicar lo que el Señor te enseñó a ti. Hermanos, tengamos ese compromiso total y sin reservas. Donde estemos, donde vayamos, predique de alguna manera, predique con un acto de amor. Cuando el niño sale y le da comidita al perro, está aprendiendo a predicar, porque está aprendiendo a compartir la comida. Y un día entonces le llevará a la vecina un pedacito de pudín que usted hizo, y allí está predicando el Evangelio. El Evangelio se predica con amor, con ternura. El Evangelio se entrega, el Evangelio se da en cada palabra bondadosa, aunque no mencione a Cristo, en cada acto desinteresado. Aunque no mencionemos el Evangelio, lo estamos predicando. El Señor te dirá cómo predicar su Evangelio, pero tengamos ese compromiso que tuvo el apóstol Pablo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en la mañana, en la madrugada, en la noche, al uno, al otro, al rico, al pobre, al feo, al bonito, al niño, al grande, al viejo, a todo el mundo, porque no sabemos quién aceptará, quién dirá que sí. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Hay mucho más que hablar de él. Otro día seguiremos el tema. Es momento de terminar, pero mis hermanos, aprendemos de este gran apóstol que él estaba convencido de su llamado, convencido de llevar la verdad en su corazón. No había un confort para él, no llevaba la fiesta en paz, y estaba dispuesto a dar inclusive la vida para predicar el Evangelio, y efectivamente en el año 67 entregó su vida para honra y gloria de nuestro Señor, y también para ejemplo de nosotros. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a aprender de ese gran ejemplo y a aplicar en nuestra vida los principios que creamos que debemos aplicar. Dios nos bendiga a todos y mil gracias por su amable atención.